Seguimos en Hora UD, seguimos en la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo dicho, anunciado hace unos minutos que hoy vamos a tener al protagonista de esta semana, el nuevo entrenador de la Unión Deportiva, ya está aquí con nosotros en la Ciudad Deportiva. Diego Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Primero que nada, estas dos sesiones, este primer día ya completo, llegaste ayer más o menos sobre esta hora, ¿qué tal? Bueno, pues más ilusionado si cabe, pero también más cansado, ¿no? Porque realmente son muchas emociones, muchas información en muy poco tiempo, pero muy ilusionante y como te decía, pues empezando a trabajar, que es lo nuestro y es lo que más nos interesa. ¿Cómo ha sido ese trajín del cambio, figura de entrenador que entiendo que debe empaparse de, como decías, mucha información? ¿Cómo ha sido esas primeras horas en Barranco Seco a nivel fútbol, a nivel Unión Deportiva? Sobre todo observar, escuchar mucho, intentar conocer al máximo desde dentro, sobre todo a través del personal de la estructura del club, que por cierto me ha sorprendido muy positivamente porque creo que está plagada de muy buenos profesionales y está, me atrevo a decir que a la altura de los mejores equipos españoles, de la Liga Española, mejor dicho, y empaparme sobre todo de ellos y también, evidentemente, de los jugadores, ¿no? Que son los protagonistas de este juego, ¿no? Una cosa es la visión que pueda tener uno desde fuera, pero lo más importante es cómo sienten ellos, qué es lo que perciben, cómo podemos ayudarlos a que alcancen su mejor nivel, cómo podemos caminar para ser el mejor equipo que necesitamos ser para ganar partidos, para sumar puntos y bueno, y sobre todo mucho fútbol, ¿no? Fútbol en mayúsculas, que es lo que más nos gusta. Ayer te conocen los jugadores en el campo, también en la presentación un poquito la gente. En el plano personal, Diego Martínez, ¿cómo es como persona? Bueno, yo me considero una persona muy apasionada por su profesión, por el fútbol, por todo lo que tenga que ver también con aprender cosas nuevas. Eso es algo que me mueve, ¿no? y me encanta, ¿no? Lo que ocurre, aprendo cosas nuevas para relacionarlas con el fútbol, ¿no? Independientemente sea de la empresa, o sea de otros deportes, o tenga que ver con las relaciones humanas, pero siempre para trasladarlo al lenguaje fútbol o a la utilidad que realmente es nuestra profesión. Y también creo que alguien que está muy agradecido, ¿no? a la vida, porque afortunadamente tenemos salud, tengo una excelente familia y en ese sentido un gran cuerpo técnico. Y en ese sentido, pues creo que poder vivir una experiencia de este tipo en sí mismo, creo que a nivel vital ya merece mucho la pena. Diego, ¿en qué momento eso que transmites, de que la información que tienes, que aprendes, lo que vas aprendiendo, lo trasladas al fútbol, ¿en qué momento haces clic o fue siempre así, el hecho de que tú vincularas prácticamente todo en tu vida a nivel fútbol? Bueno, yo creo que esto pasa sin darte cuenta, porque realmente, y esto lo digo porque es lo que me transmite mi mujer muchas veces, como estás 24 horas al final viviendo de una misma manera, al final es una forma de ser, ¿no? Esto no es que te pongas el chip de ahora soy entrenador, ahora soy... No, esto va integrado, ¿no? Nuestra profesión es muy vocacional, creo yo. Creo que es muy vocacional y eso evidentemente hace que el día a día pues casi inconscientemente pues lo absorbas desde cualquier plano, desde cualquier profesión, desde cualquier tipo de persona, porque en definitiva el tronco común de todo es eso, son personas, ¿no? Personas, equipos de trabajo, objetivos, con el lenguaje fútbol, ¿no? Y esto es un poco lo que es, y esto me ha pasado desde siempre, evidentemente en diferentes roles, sea como jugador, sea como entrenador asistente, sea como estudiante de ciencias del deporte o de cualquier formación en la que tuviésemos inquietud, pero un poquito esa es mi vida, porque realmente es lo que me hace feliz y lo que me llena, ¿no? Ayer percibí en tu presentación una capacidad alta de convencimiento y de hecho hablábamos con compañeros de Granada y nos decían que allí en ese sentido eras muy dado y me ponían incluso un ejemplo que a Soldado y a un jugador que lo tuviste con madurez, con trayectoria, dijo algo así como que si el míster nos dice que nos tiremos por el barranco, me tiro por el barranco. ¿Trabajas también ese apartado de convicción, de mirar a la persona no solo a nivel entrenador fútbol, sino a nivel tú a tú? Pero esto sería ventajista, decir, nosotros lo trabajamos así, porque no depende de mí, depende del jugador que tienes enfrente. Me has mencionado un jugador que en sí mismo, no solo por su profesionalidad, sino por su mentalidad, quería captar todo. Entonces,
Hay una parte que depende no del entrenador, sino del equipo técnico, y cuando hablo de equipo técnico me refiero también a toda la estructura del club, porque al final esto, cuanto más unificado esté el mensaje, más fácil es de convencer o de llegar al jugador, pero sería injusto hablar que todo depende de ti. Si dependiese solo de mí, te garantizo que hubiese convencido a todo el mundo, a todos los jugadores, pero no, depende también de la otra parte, depende del equipo, depende de la estructura, depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí que lo que sí puedo decir es que para nosotros es muy importante la mentalidad, ¿no? El construir una mentalidad como equipo. Y eso tiene que ver pues, cómo compites, cómo convives y cómo te entrenas para alcanzar tu máximo rendimiento. Y luego estos matices muchas veces conceptuales son importantes. Pues no es lo mismo el máximo rendimiento que el alto rendimiento. El máximo rendimiento es, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, sacar lo mejor de ti. Es algo que nosotros vamos a necesitar este año, dada la situación en la que estamos, pero también es algo muy motivante, ¿no? Y también, evidentemente, si sigues manteniendo esa opinión cuando los resultados sean positivos y cuando los resultados no sean tan positivos, pues entonces pues te la compro. Si la opinión solo depende del resultado positivo, pues entonces ya algo falla, ¿no? Estamos en el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuánto de difícil es? Me hablas, si fuese de tu lado, evidentemente conseguirías convencer, pero hay 25, 28, 23 plantillas de más de 20 personas, pues almas distintas, cerebros distintos, personalidades diferentes. ¿Cuánto difícil es llegar a entender cada una de ellas para trabajar y que ese mensaje llegue bien? Yo creo que una parte, insisto, depende de uno, de lo que, como facilitador, como alguien que viene a ayudar. La otra parte depende de cada uno de los jugadores, pero hay una cosa muy, muy interesante, ¿no?, en los equipos, que es que al final acaban, o esa es nuestra aspiración, ¿no?, a acabar generando una cultura de equipo que respete evidentemente todo lo que tenga que ver, pues muchas veces nos relacionamos solo esto con la manera de jugar, ¿no? Yo me refiero con la manera de vivir, con la manera de ser profesional, con la manera de afrontar las adversidades y los éxitos, con la manera de generar como una mentalidad colectiva de equipo, ¿no? Y eso se hace desde el día a día, eso no tiene que ver con una charla, que muchas veces se le da mucha importancia, o con unos, tiene que ver con muchos pequeños gestos en el día a día y sobre todo con acciones. Es decir, al final yo creo más en los hechos, en las acciones, que en las palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos permanecen y los hechos te llevan a otros niveles de éxito, a otros niveles de progreso, ¿no? Y esto va por aquí, creo, y depende de todos, ¿eh? Depende de todos. Al final nos movemos por contextos, nos movemos por climas de trabajo, y es tan importante el portero de la ciudad deportiva, que cuando llegas por la mañana te saluda y es optimista y cree que lo vamos a conseguir. Esa energía también es importante para que los jugadores rindan a su mejor nivel. Y si vamos sumando de todos un poquito, pues al final llega un momento que la cultura del equipo te acaba emergiendo y arrastra a todo el mundo, ¿no? Y ojalá eso lo podamos transmitir a nuestra gente, a nuestros fans, ojalá, porque, insisto en esto, al final este es un desafío en mayúsculas, muy complejo. Evidentemente estamos convencidos que podemos conseguirlo porque tenemos capacidad, pero no va a depender, dada la dificultad que tiene, solo de los jugadores o solo del equipo técnico. Va a depender del club, de los jugadores, del equipo técnico, de todos y cada uno de los aficionados que sientan y quieran en positivo a este club, y entre todos es como tenemos que hacerlo. Además hay un lema muy bonito, ¿no?, que me encanta, ¿no?, respecto a la unión, ¿no? Y la unión lo dice nuestro nombre, y eso, la unión es lo que además de representarnos durante tantos años de historia, pues también nos tiene que representar como lema en nuestro proyecto de este año, ¿no? Ahora hablamos de la parte deportiva, que 29 jornadas, todo ese camino, cómo esperas, pero ayer comentaste un tema de talento de equipo, del perfil de futbolista, obviamente lo vas conociendo. Lo personal vino después de esa comparecencia, pero hablaste de la comparecencia de talento, de que veías talento en el equipo. 2 sesiones de trabajo después, lo mantienes, sacas aspectos nuevos a destacar de lo que has visto, como lo que esperabas y lo que encontraste. ¿Cómo lo comparas? Yo sé que todos estamos un poquito expectantes, ¿no? Bueno, no, al contrario, hay que distanciarse en ese sentido. Las grandes mejoras no vienen de golpe, vienen de muchas pequeñas cosas en el día a día, de muchos pequeños detalles en el día a día. Esto es un proceso. Evidentemente mantengo que tenemos talento, que tenemos capacidad, y que lo que más me ilusiona es lo que podemos llegar a ser como equipo, que todavía no lo somos, pero podemos llegar a conseguirlo, ¿no?
y sobre todo apoyándonos en una idiosincrasia muy arraigada, en una cultura propia muy genuina, y esto creo que tiene que darnos una fuerza y un sentido de pertenencia que nos tiene que impulsar a crecer y a mejorar, y sobre todo a dar lo mejor de nosotros mismos, porque hay una cosa, nuestro objetivo es estar focalizado en lo nuestro, en cómo nosotros podemos hacer lo máximo por ganar puntos. Pero también es cierto que en estas situaciones no solo depende de ti, depende de que otros 3 equipos estén peor que tú. Pero eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es, y más con 29 jornadas por delante, lo que nosotros somos capaces de hacer en cada entrenamiento, en cada día de descanso, en cada día de trabajo, en cada partido, y ponernos un poquito las orejeras como los caballos para mantener el foco y la dirección, y competir. Va a haber muchas circunstancias, dificultades, pero también es cierto que ahí está el reto, y yo creo que podemos disfrutar también de todo ese sufrimiento. También puedes sacar mucho disfrute, porque eso es lo que te va a permitir seguir avanzando, y si algo tiene esta cultura es una mentalidad de superación muy importante. En el análisis de las 9 jornadas que llevamos de competición, a nivel competición, no solo a nivel Unión Deportiva Las Palmas, el año pasado vimos sobre todo la Almería se descuelga, el Granada también queda después lejos de la salvación. ¿Has visto mucha paridad, equipos parejos? ¿Has visto, no sé, qué has visto de estos primeros 9 partidos? A nivel categoría en Primera División. Diego Martínez, entrenador, viene a jugar una liga de 29 partidos con menos 5 puntos. Esa es mi mentalidad. De atrás no tengo ni idea. Hacia adelante, todo el horizonte. Idiosincrasia, lo nombraste en el aeropuerto nada más llegar, lo nombraste ahora también. Más allá de nivel fútbol, en el aeropuerto creo que lo comentaba sobre todo por la cultura canaria también nuestra. ¿Es la primera vez que estás aquí en Gran Canaria? ¿Tienes algún vínculo? ¿Conoces algo sobre cómo somos los canarios? Que a veces lo que se suele decir, hay varios estereotipos, que si aplatanados, que si ir un poquito más a lo nuestro, con esa alegría. ¿Qué conoces y qué sientes sobre la cultura y sobre la idiosincrasia nuestra? De hecho, una de las cosas que me ha traído aquí es eso, el aprender de vosotros, el entender, no solo, es que es muy difícil diferenciar entre deporte, fútbol y a nivel social, ¿no? Yo creo que va todo de la mano, ¿no? Es como si me preguntas, lo decía, creo que también lo comentaba ayer en la rueda de prensa, es como si me preguntas, oye, ¿el jugador qué es? ¿Físico, es técnico, es táctico, es mental? Es todo. Es decir, al final es muy difícil diferenciar eso, y por eso hay que entenderlo de una manera holística, de una manera muy orgánica. Y yo creo que todo influye en todo. Al final, el clima influye en la manera de sentir, en la manera de jugar. Es un verdadero privilegio el hecho de poder, pues eso, empaparte de otras culturas. Y luego encima, a mí siempre yo soy muy futbolero, entonces a mí siempre me ha llamado la atención la de cantidad de buenos jugadores que salen de estas islas, ¿no? Y están al máximo nivel, ¿no? Y esto es algo que me atrae mucho, y por eso también el hecho de conocer, ¿no?, de dónde viene todo, de cómo sienten, y es una de nuestras labores ahora mismo como equipo técnico, ¿no?, desde que hemos llegado aquí, ¿no? Cuando hablamos con los jugadores o con los exjugadores que han estado aquí, o personas que están muy vinculadas con el fútbol, que son canarios, una de las cosas que estamos haciendo es que, oye, necesitamos empaparnos, ¿no? Porque eso va a ser muy importante de cara a nuestra adaptación lo más rápido posible, ¿no? Que curiosamente también adaptación es algo que va muy de la mano conmigo en mi carrera, ¿no? Porque creo que ser camaleónico es algo que no solo en el juego, ¿no?, sino también es lo que te permite tener una mente abierta para poder captar lo mejor de cada uno. Creo que esto es algo que también va intrínseco, por eso creo que encaja, ¿no? Subiste a segunda división con un filial, subes a primera con el Granada, competiciones europeas. Y nos mantuvimos, que todo el mundo dice lo de ascender, no, ascendimos y nos mantuvimos. Correcto. Ese es un detalle importante, porque como equipo eso te da mucho. Es decir, cuando consigues un objetivo, por eso ayer decía, yo he vivido muchas veces en mi carrera, que lo que tú un año piensas que es imposible, gracias al proceso, al trabajo, al crecimiento, porque hay una frase de Mari, la de Chambao, esta cantante, ¿no? Dice, me voy conociendo conforme voy siendo. Pues esto es un poco lo que pasa en los equipos, ¿no? Que te vas conociendo conforme vas siendo y vas avanzando y creciendo. Y lo que hoy te parece algo muy, muy difícil o casi imposible, resulta que al año siguiente eres capaz de conseguirlo. Pero no porque sí, sino gracias a
a todo el trabajo previo y haber pasado por las dificultades y haber superado las dificultades. Y por eso, y perdona la interrupción, pero... No, mi pregunta iba a ir por qué habéis aprendido de todos esos éxitos, también el jugar competición europea, llegar a Old Trafford, por ejemplo, y también de lo que fue el siguiente año en el Español, donde vives una situación, entre comillas, similar a la de Carrión. De hecho, ayer tienes palabras hacia él porque esto es fútbol. Y de ahí todo ese aprendizaje, ese batiburrillo, entre comillas, de experiencias que te han dado en estos últimos 5 o 6 años. Hombre, pues sobre todo eso, conocimiento, experiencias. Es cierto que las 27 jornadas del Español solo estuvimos 1,5 en descenso, porque justo cuando nos cortan, precisamente el Valencia con el Rayo empata ese lunes y es cuando empatamos a puntos con el descenso. Y es un buen ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, ese año había una suma de puntos muy grande, ¿no? La parte de abajo. Otros años los equipos de abajo suman menos. Y muchas veces eso a nivel mental también influye, ¿no? No es lo mismo estar compitiendo por permanecer, teniendo a 6 puntos o a 7 puntos el descenso, que estar a 1 o 2, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones a nivel mental, cuando los equipos, las plantillas son tan parejos, pues evidentemente la disponibilidad, las dinámicas, todo esto influye, ¿no? Pero son experiencias, ¿no? Son experiencias. Al final, yo todo en la vida lo veo, creo que el error es bien gestionado, es muy importante y necesario para crecer, y también el éxito, ¿no? Y también hay que reconocerle que ser agradecido a la vida, porque nosotros como equipo técnico hemos tenido la oportunidad de vivir muchos éxitos y sobre todo de sentir, porque para mí el ejemplo de soldado que comentabas antes, para mí eso es un éxito, ¿no? Hoy, por ejemplo, he podido recibir mensajes de jugadores que he tenido que eso muchas veces emocionalmente es mucho más importante que la percepción externa de ganar, perder. Esto al final nos pasa a todos, nos pasa a todos los entrenadores, nos pasa a todos los jugadores, nos pasa a todas las personas. Pero sí que es verdad que los procesos son experiencias, ¿no? El otro día lo comentaba el presidente, ¿no? Lo decía en una cena que tuvimos y hablaba de eso, ¿no? Hablaba de la valentía, del coraje, del asumir errores, del seguir adelante, de la superación. Ostras, eso es inspirador. Solo una más, quiero que le dediques un mensaje a la afición, porque en tu discurso hay convicción, se ve que miras a la positividad. Ayer incluso, si no me equivoco, el primer discurso iba también a la gente de la ciudad deportiva. A todos los aficionados de Las Palmas, ¿qué mensaje les mandas a nivel convicción? Resumido todo ese tono en un mensaje. Pues que lo vamos a dar todo, que vamos a hacer lo posible, lo imposible, lo probable y lo improbable. Todo eso lo vamos a poner al servicio de poder ser el mejor equipo posible para ganar partidos, para sumar puntos y conseguir el sueño de permanecer en Primera División. Que los necesitamos a todos. Ojalá podamos transmitirle las mejores emociones para que ellos se sientan identificados y esto es un trabajo de todos. Es decir, los responsables, evidentemente, y los protagonistas son los jugadores y los responsables somos todos los que formamos parte del equipo, pero la fuerza es la de todos, toda la energía positiva, toda la lucha que vamos a necesitar, porque esto al final consiste en que en la jornada 38 consigamos los objetivos. Pero, insisto, va a depender de todos. Es decir, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos de alegría, va a haber momentos de todo tipo y para todos eso hay que estar preparado y sobre todo ser capaz de seguir haciendo las cosas bien y creyendo en nosotros cuando el viento sea favorable y igualmente cuando el viento vaya en contra pues seguir con la misma perseverancia, ¿no? Porque nuestro éxito tiene que estar ahí. Desde Barranco Seco, desde la Ciudad Deportiva, Diego Martínez, entrenador. Gracias. Muchas gracias a vosotros.